Durante esta semana vamos a tratar este tema que es el cuento, un contenido para recordar algunos conceptos ya aprendidos. Trabajarán con un taller formativo y bastante sencillo, un cuento que se les ha dado previamente. El cuento es una de las formas más antiguas de la literatura popular. Se dice que fue de transmisión oral y que apareció como la necesidad dentro del ser humano para darse a conocer y dar a conocer exactamente la existencia de cada uno. Por eso lo transmití de padre a hijos, de hijos a hijos durante muchas generaciones. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen dicen que circunda en lo mitológico y lo histórico, a pesar de que algunas veces han dicho de que tenía algo de fantasía popular. Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000 a.C. El cuento es un relato corto, escrito en prosa. En él se narra un suceso que puede tener características reales o fantásticas, e incluso a veces tienen características sobrenaturales. Un cuento siempre es un texto de ficción, incluso cuando dentro del mismo cuento se presenten hechos reales. Existen algunas características dentro de un cuento. Dicen que debe ser de carácter condensado, es decir, de narración breve. El cuento presenta un narrador que cuenta los hechos. Presenta también un conflicto central con un argumento sencillo y de forma lineal. ¿A qué llamamos lineal? A que va poco a poco desarrollándose hasta caer en un final que puede ser bien, feliz o triste, abierto o cerrado. Dentro del cuento existe otra característica, que es la participación de pocos personajes. La descripción de un cuento siempre va a conducir a acciones que llevan a un final o desenlace. Dentro de la estructura del cuento encontramos la introducción, inicio o planteamiento. Describe el escenario y una pequeña presentación que se dan de los personajes, quienes irán apareciendo poco a poco. También nos demuestra la evidencia de un narrador y cómo será contada la historia. Algunas veces en la primera parte del cuento hay unas pocas líneas que sirven para que conozcamos al protagonista y el ambiente donde se desarrollará la historia. La introducción describe ese escenario que muchos quieren evidenciar y presentar para que todos conozcamos desde el preinicio qué es lo que sigue en el cuento. Otra parte de la estructura del cuento es el desarrollo o nudo. Algunos le dicen clima por ese desenvolvimiento que detalla una trama de la historia, que a través de ese desarrollo bien logrado de los elementos del cuento nos presentan a nosotros los conflictos, las secuencias de acciones de los personajes, cómo se comportan, que en realidad es lo que nosotros conocemos como cuerpo del cuento. Es la parte donde el protagonista, a él se le presentará un problema que debe resolver. La última estructura del cuento es el desenlace o final. En ella se describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar
durante el desarrollo del cuento y puede plantearse ya sea un final abierto, trágico feliz, entre otros, o cerrado donde se da la resolución completa a lo que enfrentó el personaje y que pondrá como punto final la historia. Una vez que los hechos alcanzan un punto culminante en el nudo, empieza a descender la historia del cuento, toda la trama, y se precipita hacia una conclusión que nosotros llamamos desenlace. Se cierra el relato. Puede ser que el héroe salva a los rehenes, o una pareja se enamora, se casa o se separa. Puede ser en un cuento policíaco de los criminales atrapados y otros tantos. Uno de los elementos frecuentes en el cuento es que a veces los escritores dan un final sorpresa, es decir, la trama que se ha dado durante el cuento aparentemente llega a que se dé un detalle de ese principio y se altere el núcleo de lo que nosotros hemos leído. Esto hace provocar un asombro y una admiración en los lectores. Los elementos del cuento. Hay un sinnúmero de elementos y entre estos nada más hemos mencionado 4. Mencionamos el primero, los personajes. Son aquellos que realizan las acciones de la historia y pueden estar representadas por personas, animales, objetos y otros más. Además, estos personajes, que bien pueden ser principales, que todo lo que se cuenta gira alrededor de ellos, o secundarios, que aparecen en algunas ocasiones acompañando al principal, o terciarios, que serían aquellos que aparecen muy poco en la acción y que son de menor importancia. El narrador es quien da a conocer la historia y todos los detalles que están alrededor de ella. Puede contar la historia de diferentes maneras. Por ejemplo, desde el lugar del protagonista, a eso le llamamos primera persona, o desde un lugar que llamamos omnisciente, un narrador que conoce cada detalle de lo que está sucediendo y lo narra de manera objetiva. También puede hacer de narrador testigo. Él narra lo que está viendo que hace el personaje principal. La atmósfera o ambiente es el clima que adquiere la historia. Puede ser de tensión, de alegría, de temor, de familiaridad, de gozo y otros tantos. Está asociada porque en ella ocurren las acciones y las emociones que se generan en el lector a partir de la presentación de cada personaje dentro de la historia. El tiempo es la duración de la historia. Puede ser unas pocas horas, pueden ser pocos días, pueden ser muchos años. Además, el tiempo condiciona o altera el papel de cada personaje. Encontramos pues la trama. La trama es esa estructura que nos presenta qué condiciona el cuento, cómo se está dando, qué conflicto es el que aparece